Bueno, y vamos a atender ahora algo muy importante que ha analizado esta semana David Gómez Fernandini. Las elecciones presidenciales son el próximo año y los sondeos más recientes arrojan resultados preocupantes. Hay un gran porcentaje de la población que no se decide o que no confía aún en ningún candidato. Este es el sombrío panorama que nos espera para las elecciones del año que viene. Si las elecciones generales fueran mañana, el gran vencedor de los comicios no sería otro que la indecisión. Estamos hablando de una clase política que no entusiasma a nadie. Los candidatos ganan porque el voto es obligatorio, no porque hayan realmente entusiasmado al electorado, no porque realmente hayan convencido a la gente que tienen la mejor propuesta. Vamos a tener 24 partidos, el número más alto de la historia. O sea, vamos a llegar al bicentenario, no en mejores condiciones, sino en peores condiciones. La última encuesta de Ipsos arroja un dato revelador. Cuando la pregunta es ¿por qué candidato presidencial votará?, el 18% afirma que lo hará en blanco o viciado y un 10% no precisa su voto. Es decir, el 28% del electorado aún no tiene decidido su voto. No hay un candidato que realmente cumpla con el manual de regalarte sueños, ¿no? Yo creo que esta cuestión de que los políticos tienen que regalar esperanza y todo esto es algo que ya desde hace algunos años ha sido despejado en la política peruana y creo que se mantiene. El favorito en las encuestas sigue siendo el exalcalde de La Victoria, George Forsyth, quien aparece con 18% en la encuesta de Ipsos. Una posición que revela el interés del electorado por una figura que represente una renovación de la política peruana. ¿Qué tanto le va a durar eso hasta el final de la campaña? Es lo que vamos a terminar de ver. Creo que cuando tenga que presentar propuestas o cuando empiecen a develarse algunos de los eventuales flancos que pueda tener, es donde podría tener mayores complicaciones, ¿no? Hasta el momento, la campaña de Forsyth parece centrada en lograr el mayor alcance posible con videos virales aparentemente diseñados con la única intención de lograr una conexión exclusivamente emotiva con sus potenciales electores. Ya lo hemos visto en elecciones anteriores. Aquellos candidatos que buscan ser simpáticos, sin propuestas concretas, hacen el ridículo. Lo estamos viendo ahora. Aquellos candidatos que creen que van a llegar a la gente porque comen pollo, chicharrón, toman la chicha, pero no tienen propuestas concretas para la gente, se quedan rezagados. Después de Forsyth aparecen en la encuesta de Ipsos Julio Guzmán con 8%, Verónica Mendoza y Keiko Fujimori con 7% cada uno, Daniel Urresti con 6%, Johnny Lescano con 4%, Hernando de Soto y Daniel Salaverry con 3% cada uno, y Ollanta Humala, César Acuña, Fernando Olivera y Alberto Beingolea con 2% cada uno. Todos con porcentajes inferiores al 8%. Lo que demuestra que ninguno logró capitalizar la crisis política que llegó a su pico más alto en noviembre, con la vacancia de Martín Vizcarra y las masivas manifestaciones a nivel nacional contra el gobierno de Manuel Merino. Pese a los esfuerzos de algunos candidatos como Julio Guzmán o Verónica Mendoza por sumarse a las protestas, a juzgar por las cifras, ninguno logró conectar con los reclamos de la población. Ninguno salió fortalecido y era una oportunidad, era una vitrina y un espacio que podía haber generado precisamente el efecto de conectar con la población. Pero las respuestas que tuvieron los candidatos no conectaron, ¿no? Más bien en algunos casos se sintió como oportunismo, en algunos casos las respuestas se sintieron tibias o no se sintió esa fuerza y esa definición de posturas e incluso algunos candidatos fueron cambiando las posturas. Si ninguno ha logrado capitalizar ese momento, es porque la gente lo percibe como parte de esa clase política rechazada. Entonces no nos debería sorprender. ¿Hubiera sucedido acaso que algún político o política apareciera por fuera del sistema representando todo este hartazgo popular? No está sucediendo. La verdad es que es dramático, patético, que los políticos no tengan en el radar qué está demandando la ciudadanía. Porque es evidente, la gente quiere un Estado que atienda a los ciudadanos,
quiere políticos que escuchen a los ciudadanos. Un panorama con un candidato cerca del 20% y todos los demás con menos de 8% nos pone frente a dos escenarios posibles. Que tengamos una elección muy fragmentada con dos candidatos que pasarían a segunda vuelta con menos del 20% cada uno, o que se plantee una polarización entre el primero y el segundo. Un panorama quizás similar al que tuvimos en Lima el año 2018, cuando las dos candidaturas que se fortalecieron fueron la de Daniel Urresti, que ya estaba fuerte, pero que causaba muchos reparos en un sector importante de la población, y al frente tenías a Jorge Muñoz, que capitalizó todos los pitufos que venían detrás de él y creció en 3 semanas más de 30 puntos porcentuales. Entonces, yo me inclino porque este segundo escenario es el que se va a plantear, pero falta identificar. Yo creo que eso va a ser muy peleado hasta el último mes y con más claridad la última semana, ¿no? La encuesta de Ipsos arroja también datos sobre el antivoto de los candidatos presidenciales. Cuando la pregunta es por qué candidato definitivamente no votaría, los que lideran el rechazo son Ollanta Humala con 73%, Keiko Fujimori con 69% y César Acuña con 65%. Tiene que ver con el tiempo que tienen en el panorama político. Creo que hay una gran expectativa por renovar cosas. Y Keiko Fujimori está en política desde finales de los 90, Ollanta Humala tiene 3 lustros ya en políticas. Si es que contamos lo de Locumba, también tiene algo más de 20 años, y lo mismo pasa con César Acuña, ¿no? Entonces, difícilmente que puedan ellos presentar una imagen de renovación frente a un electorado que creo que lo que busca es eso. Por otro lado, la encuesta de Datum de hace 2 semanas también reveló que los candidatos con mayor antivoto son Fujimori, Ollanta y Acuña. La mayoría de personas no sabe por quién votar, pero está segura de por quién no votar. De alguna manera es así. No quiere decir que el antivoto no se pueda reducir o que digamos, el candidato no tenga oportunidades. Por supuesto que las tienen, pero para ellos va a ser mucho más complicado, porque van a tener que responder a, digamos, cuestionamientos que tiene hoy día la población y a este rechazo que, si vemos incluso con respecto a encuestas anteriores que ha realizado Datum, en estos 3 candidatos en particular ha crecido. 24 partidos y 23 candidatos presidenciales conforman una oferta electoral tan amplia que si además le sumamos los 130 candidatos al Congreso que tendrán estos 24 partidos, se vuelve un mar de confusión para un electorado que deberá escoger entre una multitud de rostros y mensajes. Solo en Lima, por ejemplo, tendremos más de 700 candidatos al Congreso compitiendo entre todos gracias al perverso voto preferencial. Un mercado persa donde ofrecen alfombras mágicas, baratijas y todo gritan y todo ofrecen, y eso a un público elector, cuando hay mucha bulla comunicativa, se tapan los oídos. Pero ven, ¿y qué van a ver en algunos casos? Una distorsión, algo que aparece como novedoso, un fuego artificial, y entonces no vamos en mejores condiciones. A la pregunta de Ipsos, si mañana fueran las elecciones al Congreso, ¿por cuál agrupación votaría? El primer lugar es para el Partido Morado con 12%, Acción Popular con 8%, Fuerza Popular y Victoria Nacional con 6% cada una y FREPAP con 5%, por mencionar solo a los que están por encima de la valla electoral. Eso nos lleva a pensar que es muy probable que alrededor de 7, más o menos, ingresen al Parlamento, con lo que tendríamos por delante que van a desaparecer cerca de 18 partidos aproximadamente. Entre de ellos, algunos partidos quizá que han tenido importancia y muchos que son cascarones. Pero las listas al Congreso todavía no están completas. Los partidos tienen hasta pasado mañana para presentar modificaciones a sus listas congresales que pueden incluir hasta un 20% de invitados. Que el invitado no tiene pues una relación muy estrecha con el partido, sino probablemente con el líder, jefe, dueño del partido, y muchas veces ellos son los que primero salen del partido. El transfugismo, que ahora ya ni siquiera es un fenómeno. Ahora lo excepcional es la persona que se queda en un partido, ¿no? Lo frecuente es el cambio de un partido a otro. Hemos empezado con 9 bancadas y ahora hay 12, de marzo hasta acá, ¿no? Y lo que vamos a elegirse es por 5 años.
Pero si de invitado se trata, el más llamativo es sin duda el expresidente Martín Vizcarra, reclutado por Somos Perú como su candidato estrella al Congreso. El 64% de peruanos señala que está de acuerdo con su candidatura, lo que podría convertirlo en la locomotora que el partido necesita para pasar la valla electoral. El efecto arrastre que tuvieron Keiko Fujimori en el 2006 y Daniel Urresti este año. Sin embargo, esta vez no será tan sencillo. La reglamentación te obliga a tener escaños en más de un distrito electoral. Entonces, tendría que tener candidatos suficientemente fuertes, además de Lima, en algún otro lado para poder acceder al Parlamento. Entonces, y en consecuencia podría pasarle lo que le pasó a Edwin Donaire el año 2011, en que siendo el candidato más votado en Ayacucho, de lejos, como 5 o 6 veces más que el segundo, no logró escaños. Entonces, eso va a depender mucho de los acompañantes de Vizcarra, tanto en Lima como en regiones. Faltan 4 meses para las elecciones y la campaña todavía ni siquiera empieza a calentar. Las últimas encuestas reflejan que ningún candidato despierta el menor entusiasmo entre un electorado que no se identifica con ninguna de las escasas propuestas planteadas hasta el momento. Lo que hay es muchísimo descontento de la población hacia la oferta electoral, es decir, sienten que tienen que decidir entre más de lo mismo. Por otro lado, ningún candidato estaría ni despertando pasiones ni generando algún tipo de liderazgo. O sea, más bien lo que vemos es una crisis de liderazgo, hay un espacio vacío que puede ser ocupado por cualquiera en cualquier momento, en la medida que algún candidato logre conectar con las necesidades, con lo que está expresando la población. A diferencia de las anteriores campañas presidenciales, esta estará caracterizada por la ausencia de mítines, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia, y a la prohibición de propaganda fuera de la franja electoral. Una situación que volcará la campaña a los medios de comunicación tradicionales y a las redes sociales. Un territorio en el que, como ya ocurre en otras latitudes, se librará una guerra sin cuartel en la que todo vale. También están los fake news, también están los ataques y hay que ver de qué manera están preparados para evitar que precisamente un fake news o un ataque se viralice y tenga este efecto negativo. Entonces, claro, al final lo negativo puede terminar pesando más que lo positivo o las propuestas del candidato. Es más, si solo se dedica a defenderse, no puede hacer campaña. La única manera que un candidato o una candidata gane es porque ha conectado realmente con las demandas de la gente. Si hay alguna recomendación comunicacional que hacerles es, escuchen a la gente y propongan algo en respuesta. No se gasten haciendo TikToks o tomando chicha en la calle, porque eso a la gente le da risa. Como están las cosas hasta el momento, cualquier cosa puede pasar. Los 23 candidatos presidenciales intentarán lograr la tan ansiada conexión con las demandas de un electorado desilusionado y cada vez más exigente con la clase política.